¿Cómo están? Muy buenos días y muy bienvenidos al programa. Hoy día ya estamos equipo completo, vamos a decir, equipo titular. Está con nosotros el carnal Juan Luis, ya está de regreso con nosotros. ¿Cómo está, carnal? ¿Cómo le fue? Muy buenos días, Armando, y muchas gracias. Y buenos días a todos. La verdad es que extrañaba el sábado junto a tantos amigos en este diálogo de fe. Y el motivo ha sido como muy bonito. He estado en Tierra Santa por primera vez en mi vida. Ah, sí. No había estado curioso. antes. Uno pensaría que sí, que ya había estado. Nunca había estado. Y la verdad, hay algo que no solamente la expresión de cuando estás, sino después. Empiezas a pensar todo lo que has visto, lo que has vivido. Uh-huh. Y realmente yo diría que lo que quisiera transmitirles es que hay una experiencia interior de decir, Dios estuvo acá. Dios pisó estas piedras, ¿no? Jesús ha estado con nosotros, ha vivido con nosotros. Estuve en una zona, primero en Belén, el nacimiento, toda esa primera etapa de su vida, luego en Nazaret, donde vive prácticamente, su barrio es Nazaret. Uh-huh. ¿Y es muy lejos? Sí, como a 1 hora más o menos de Belén, ¿no? Yeah. Y luego vuelve a Jerusalén, que es donde muere, donde es la última cena, la pasión, la muerte, resurrección. Uh-huh. En el lago Tiberíades, donde están esas apariciones después de su resurrección, donde también se sabe de esa pesca milagrosa, en fin, cosas que uno ha leído en la Biblia, ha predicado tantas veces, pero cuando lo ves, la verdad que sientes una fuerza de la fe, es decir, Dios no es un mensaje, Dios es una persona que se hizo hombre. La venida de Jesucristo, y uno lo ve ahí en esos lugares, le levanta las costumbres, el idioma, el trabajo, porque Él, como todos, vivió, trabajó y estuvo con sus contemporáneos. Uh-huh. Y cuando uno los ve en las calles, uno dice, bueno, más o menos este es el ambiente, ha cambiado, pero lo que él vivía. Entonces, de alguna manera, como que se acerca mucho Jesús a nosotros al estar en Tierra Santa. Uno siente mucho más de cerca. Lo que estoy predicando es poca cosa. Aquí está, vive. Este es su medio ambiente. Estuve en el lugar donde se comenta que la Virgen se durmió, porque no muere, sino que el Señor nos dice la asunción, el Señor se la llevó en cuerpo y alma, porque quiso tener y quiere tener a su mamá en cuerpo y alma en el cielo. Entonces también hay un lugar muy bonito donde hay un montón de imágenes de la Virgen. Todo esto, ¿qué quiero decirles? Vale la pena creer, vale la pena el que pueda, no es fácil, es lejos. Pero si no puede visitarlo, por lo menos estudiar o ver un documental de Tierra Santa, porque me parece a mí que esa fuerza de la presencia de Jesús en estos tiempos es muy necesaria. O sea que yo le digo a todos, Jesús sí vive y está a tu lado. Cree y lo escucharás. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, si quieres oírlo y verlo, Él te hablará y Él se te presentará. Y también he tenido ocasión de ver a tanta gente con una fe inmensa, cómo visita el lugar donde está el Santo Sepulcro, donde estuvo el cuerpo de Cristo, donde nació en Belén. Estas situaciones como tan fuertes son las que tengo todavía procesando. Y como comprenderás, todo esto de alguna manera te mete en la dimensión humana y divina, muy bonita. Los animo a todos. Jesús vive, nuestra religión es de un Dios vivo, que saber por dónde vivió te lo hace más presente. Ahora, imagino también que con mucha gente, porque sí, ahí van peregrinos de todas partes. Bueno, era una época de un calor increíble, o sea, 38, 40, 35. Y luego era el mes del Ramadán, que es la época de oración de los musulmanes. Entonces, de alguna manera había un poquito más de calma entre el calor y esta fiesta religiosa. Había un poquito más de tranquilidad. Mucha gente, pero muy grato. Tuvimos un guía muy bueno
y estuve acompañado de gente estupenda. Me alojé en una casa de unos palestinos cerca de Belén, Beyala, y la verdad ha sido una experiencia de amistad con todos ellos, ha sido una experiencia de vivir en medio del pueblo, por decirlo así, impresionante, muy, muy bonito. ¿Y cómo encontraron las cosas a su regreso? ¿Cómo Bueno, diría que...? Me quieres traer muy rápido de Belén a Lima. Mira, antes de entrar a las cosas de Lima, que ya entraré, yo lo que quisiera es, de alguna manera, recordar que está aquí el arzobispo de Friburgo. ¿Por qué lo digo? Porque el arzobispo de Friburgo tiene una hermandad con el Perú. Colaboran mucho en la formación de sacerdotes en el seminario, colabora mucho en las parroquias, gente que va y viene para conocer la fe en Alemania, para ayudar al voluntariado. Ayer estuve con él y la verdad estamos celebrando esos 30 años de hermandad entre la arquidiócesis de Friburgo, Alemania, y el Perú. Es un apoyo a la labor pastoral que realizamos aquí y allá. Y esto lo empezó Landazuri hace 30 años y ahora se está conmemorando con una celebración de la Santa Misa. Y bueno, un saludo a Friburgo y a su arzobispo, Monseñor Stefan Burger, que nos visiten estos días, ¿no? Claro. Bueno, usted mencionaba al cardenal Landazuri y tenemos que recordar también que el cardenal Landazuri a usted lo hizo obispo. Sí. Y mañana ¿verdad? se cumple un aniversario más. Sí, mañana cumplo 28 años de obispo. Como obispo. Le doy muchas gracias a Dios y a tanta gente que me ha ayudado y que reza por mí y que les pido que sigan rezando por mí. Sí recuerdo un 3 de julio en la Catedral de Lima, el cardenal Landazuri, y de ahí me fui 11 años de obispo a Ayacucho. Digamos, auxiliar primero Auxiliar, fue, ¿no? Estuve como 3 años y después ya el resto de encargado de la arquidiócesis, y llevo ya 17 años en Lima, ¿no? Es un servicio en nombre de Dios y de nadie más. O sea, Ahora, y cuando uno es obispo, digamos, ¿cuánto de lo que hace es, digamos, consecuencia de lo que la gente le pide, ¿no? Porque imagino que la gente dice, bueno, cardenal, mire, aquí hay que hacer tal cosa, mire, cardenal, yo quiero tal cosa, ayúdeme en esto. Los sacerdotes también le dirán, bueno, cardenal, aquí hay cosas que hacer. sí. Esto es, digamos, un estar atento a lo que la gente está pidiendo. Acabamos ¿no? de terminar el sínodo, casi 1 año y medio, que justamente era tú tienes la palabra. O sea, hemos escuchado y hemos empezado ya esta actividad de lo que nos han pedido en una serie de temas. Pero yo diría que qué importante es que el obispo se dé cuenta que su misión es en nombre de. Por eso cuando se pone demasiado el sello personal, no sirve para nada. Nosotros tenemos que obedecer a Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que nos ha pedido. Lo que pasa es que el Evangelio, eso es lo que la gente a veces no sabe, en el catecismo que acabo de publicar de Doctrina Social, se ve cómo el Evangelio tiene consecuencias en la familia, en la economía, en la política, en el deporte, en la cultura. El Evangelio no es una prédica en el cielo para nadie, no. El Evangelio se encarna en la vida del que está en un taxi o el que está jugando fútbol o de la selección de vóley o de las cuestiones políticas que se están viendo ahora. Hay un deseo de Dios de estar presente en lo que es su creación, sin imponer. No es esto de que si el Estado es laico o no es laico. Esas conversaciones son para mí discusiones de laboratorio. Lo que Dios quiere es la felicidad, quiere la honradez, quiere la veracidad, y para eso vino su Hijo, Jesucristo. Entonces ya no es una cosa etérea, es seguir a Cristo en la iglesia que fundó Cristo, la católica. Nos dejó una autopista, los 10 mandamientos. Por aquí les irá bien. Cuando te canses, 7 sacramentos. Y lo demás, viva la vida. Como decir, ya cada uno le gusta el deporte, el periodismo, yo soy cura, pero todos estamos llamados a llegar a esa intimidad con Jesús. Entonces, el obispo tiene que ver cómo empuja, acompaña, ilusiona, comprende, ayuda, pero no es propietario. Yo no puedo decir, esto es así o asá. Yo lo que hago es decir lo que la Iglesia enseña.
Eso es para lo único que me han puesto aquí. Y tengo una obligación muy grande porque sí entiendo que Jesús me ayuda mucho y también ustedes con su oración, pero veamos la forma de unirnos más a Cristo. La visita a Tierra Santa y este aniversario de episcopado a mí me llevan a decirle al Señor gracias y que estemos más unidos a ti, Jesús. Vamos a hacer la pausa en el programa y regresamos en un momento, amigos, con más. Así, la providencia ha querido que usted, querido hermano, llegase a un lugar, por así decir, propiamente franciscano, del cual surge una tranquilidad, una paz, una fuerza, una confianza, una maternidad, una fe, una decisión y una fidelidad que me hacen tanto bien y que me dan tanta fuerza a mí y a toda la Iglesia. Y también me permito un sano y joyoso senso del humorismo. Sentido del humor, dijo al final, ¿no? Un sano sentido del humor. Estábamos escuchando al Papa Francisco hablando en una ceremonia en la que está el Papa emérito, que es el Papa Benedicto. Me imagino que pocas veces hemos visto y que vamos a ver los dos papas juntos, Cardenal. Sí, no, hay un solo Papa. Hay un solo Papa. Bueno, o sea, claro. Hay un solo Papa que es Francisco y el Papa emérito es Benedicto XVI. Es ocasión de sus 60 años sacerdotales, el día 29 de junio. Yo que he conocido bastante bien al Papa Benedicto, primero como cardenal, cuando era de Doctrina de la Fe, puedo hacer un resumen. Primero, el Papa Francisco ha hecho un elogio que no puede ser mayor. Cuando ha hablado de su fe, de su piedad, de su fortaleza, de su ejemplo, de su amor a la Iglesia, ha hecho un elogio extraordinario. Y yo creo que todos sentimos la misma cuestión con el Papa Benedicto. Su humildad, yo diría que es lo que más ilumina. Cuando una persona es humilde, no reclama atención, no impone su punto de vista, pero acaba teniendo tal fuerza que todo el mundo lo mira y espera su palabra. Entonces el Papa Benedicto es muy humilde, no reclama, yo quiero hablar, no, está ahí, siempre fue así. Y sin embargo, vemos que tiene una inteligencia extraordinaria, probablemente de las cabezas más preparadas que hay en el mundo, no solamente de sus sacerdotes o de obispos, sino a nivel de personas cualquiera, ingeniería, ciencia. Es una cabeza muy grande, muy buena, muy agudo, muy estudioso, muy ordenado. Y luego la piedad. La piedad es el sentido de sentirse hijo de Dios y hermano de los hombres. Yo veo que Benedicto para el Papa Francisco es como una luz que tiene encendida a su lado. Y lo dice él, que tantas veces la presencia de Benedicto le da a él una seguridad, le da a él una confianza, y probablemente alguna vez le consulte o lo visite, eso no lo sabemos. Hay un solo Papa, eso no hay que confundirlo. La situación es inédita, porque efectivamente vemos a dos personas vestidas de blanco. Y recordamos a Benedicto con enorme agradecimiento. Fíjate, yo quisiera resaltar algo que nos viene bien a todos. Benedicto es muy honesto intelectualmente, muy difícil que mienta, y es muy honrado, en el sentido de que respeta la verdad de las cosas, no las impone. Yo por eso cuando veo a veces discusiones en política, en el deporte, en el trabajo, que no me pagan, que sí me pagan, el Papa nos da, el Papa Benedicto, un ejemplo increíble. Él expone la verdad, no la impone. Si quieres la tomas y si no la dejas. Pero lo que no te va a aceptar es una mentira. No te va a discutir, te va a explicar dónde está el error de tu argumento. Pero si no le haces caso, se queda tranquilo. Entonces, esto es un monumento a la humildad.
si todos fuéramos un poquito más humildes pensando que no tenemos la razón, que los demás tienen mucha razón y que ocultar la verdad es el peor aliado. Lo peor que te puede pasar es ser mentiroso, tramposo, engañador, manipulador. Entonces, cuando uno ve el lenguaje del mentiroso, del manipulador, siente un rechazo y genera violencia. En cambio, hemos visto que el Papa Francisco le dice con un cariño, como casi diría yo, como quien habla a su padre o a su abuelo, un elogio. Además, es muy original el que hayan hecho un homenaje en la Sala Clementina, que es una sala importante, con la presencia de cardenales, y decirle que venga. Él no ha movido nada, el Papa lo ha invitado, él ha obedecido, y no le habrá parecido como muy bueno que le hagan tantos elogios, porque él es muy, muy discreto. Lo conozco bien, casi tímido. Y ahora anuncian, no sé cuándo aparecerá, una última entrevista larga en un libro de un alemán con el Papa Benedicto ahora. O sea, ha hecho una entrevista. Va a ser muy interesante ver qué es lo que nos dice el Papa Benedicto después de haber dejado ya... Que será la primera vez que lo escuchamos, o digamos que sabemos lo que... Es un libro de un hombre que lo ha entrevistado 2 veces, esta es la tercera. Pero, en fin, resumiendo un poco las cosas, yo pienso que viniendo de la tierra de Jesús, donde uno experimenta la cercanía de Dios, lo sientes, lo ves, está ahí. Ahora llegas al Perú y dices, oye, no, que no se quede en Tierra Santa. No, Jesús sigue con nosotros aquí y a cada uno en su casa. Yo creo que lo que toca a cada uno es ese gran desafío de descubrir a Jesús en lo pequeño de cada día. Así decía San José María Escrivá, el fundador de l'Opus Dei, decía, nos toca descubrir por la fe lo divino que hay en tu casa, en tu vida, en tu hijo, en tu trabajo, en tu enfermedad. Entonces, ese desafío de la fe, míralo con Jesús y verás que estás en paz, sereno. Pídele a Jesús, verás cómo te escucha. Pero no huyas de la realidad, hay que vivirla día a día, ¿no? Todo esto, cuando uno viene de Tierra Santa, como digo, voy a tener que meditarlo un poco para ir asimilando tantas experiencias y tantas fotografías que ojalá que ya pueda procesarlas para mostrarlas, ¿no? Pero muy bonito, la verdad. Hay una cosa que quería, a propósito de, yo le decía, no hay 2 papas, usted me corrige, es uno solo, ¿no? Sí. Pero la relación que uno debe tener con el Papa es una relación, digamos, de alguna manera de obediencia, es, digamos, los católicos, porque, no, por ejemplo, a ver, un católico puede decir, yo soy católico, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa. Es más, hago otra cosa, porque a mí me parece, porque digamos, tengo libertad, ¿no? Es, digamos, ¿cómo queda eso? Te cuento, porque he estado en el lugar en que Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tú eres Pedro. Yo te apoyaré a ti. Lo que tú desates, lo que tú cambies, perdones, yo también lo haré, dice Dios. Lo que tú no desates, lo que tú mantengas de una manera, yo también lo mantendré. Es decir, es el vicario, le entrega las llaves, le entrega el poder al Papa. Entonces, en la Iglesia Católica tenemos una obediencia al Papa en lo que es su magisterio. El Papa puede decir que es del San Lorenzo, yo puedo decir que soy del River Plate, efectivamente no lo tengo que obedecer, pero el Papa nos enseña lo que está contenido en el catecismo de la Iglesia. Yo te cuento lo que yo veía estos días. El Papa es único. En cambio, en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, que salen de la Iglesia Católica, son 14 patriarcas y se tienen que reunir para ver cómo se ponen de acuerdo. Nosotros nos podemos reunir muchas veces, pero el Papa tiene esa última palabra. Si él se equivoca, dará cuenta a Dios, pero nosotros obedecemos al Santo Padre como una señal inequívoca. Donde está Cristo, está la Iglesia. Donde está la Iglesia, está Pedro. Entonces, Pedro es como la muestra visible. No estamos obligados, no estamos aborregados, no obedecemos contra... No. Con inteligencia y con absoluta libertad. Por eso el Papa tampoco está todos los días dando indicaciones muy especiales. Todo eso está contenido en el catecismo de la Iglesia Católica.
pero es una gran ayuda el que Cristo haya querido que quede Pedro, uno, que hoy es Francisco, ¿no? Me hiciste una pregunta y no te contestaba. No, pues por eso, a ver, cuénteme. ¿Cómo ve la cosa? No, lo único que yo quiero y reitero es un poquito más de responsabilidad al tratar las cosas del país. Porque veo que a veces hay como pullas, ¿no? Tú eres de la U, tú eres de la Alianza. Oye, ¿qué espera para conversar? Oye, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Va a tener este problema? ¿No lo va a tener? Hay mucha gente pobre y humilde que está esperando trabajo. Hay mucha gente que lo que quiere es seguridad y paz en la calle. No queremos tanto entrevero teórico. Ya están responsables el día de mañana los ministros y el Congreso de la República. Pero no añadamos como una especie de pelea previa, ¿no? Vamos a ilusionarnos con que haya un buen entendimiento para que el Perú sea lo que debe ser. Creo que nos toca una época estupenda. Queridos hermanos, una bendición llena de cariño desde Tierra Santa, pero ahora aquí en Lima para toda su familia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recen por mí que mañana son esos 28 años de obispo. Gracias. Bueno, un saludo adelantado de todos, cardenal, por este aniversario. Gracias.